Hola familia, ¿cómo están en esta tarde? Estamos contentos de estar en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos hoy. Y sé que ya le dieron la bienvenida a las personas que hoy nos visitan por primera vez, pero siempre me gusta verlos, identificarlos y decirles que realmente son bienvenidos. No es así como una palabra cliché o solamente de labios para afuera. De verdad, nuestro corazón nos llena mucho de alegría que tú te tomes el tiempo para venir y que estés aquí con nosotros en esta tarde. Si ese es tu caso, quiero que sepas que le damos gracias a Dios que estés aquí y nuestro deseo es que te encuentres con el amor de Dios a través de la palabra, pero también a través del abrazo fraternal de la iglesia. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. Ok, estoy muy contento porque el día de ayer los hermanos que dirigen a los adolescentes de casa, a Nexus, estuvieron aquí haciendo su posada y hubo aquí como unos 40, un poquito más de 40 adolescentes de 12, 16 años que disfrutaron de su posada. Yo creo que le demos un fuerte aplauso a todo el equipo que está atendiendo a nuestros adolescentes de casa, de verdad son una bendición. Si tú tienes un hijo adolescente entre los 12 y 16 años, debes de saber que todos los sábados a las 4 de la tarde aquí en la iglesia se les da clases y hay una comunidad de adolescentes y están bien cuidados y todo, y sobre todo se les enseña la palabra. Así que este próximo año haz planes para que tu hijo pueda estar aquí si es entre los 12 y 16 años. Y también ayer fue el último amor por la ciudad de Aba Misiones. Estuvimos yendo a algunos puntos de la ciudad a hacer, se llama Todos a la Mesa, y llegamos a una localidad donde haya algunos indigentes o algunas personas que vienen de fuera de la ciudad. Ponemos unas mesas muy bonitas adornadas, se ponen velas y es como una mesa de gala y se sirve una cena completa con postre al final y todo. Pero nos sentamos con ellos y les hablamos de Cristo y escuchamos también sus historias. Y el día de ayer fue la última del año y fue un tiempo muy especial que Dios nos permitió tener. Yo quiero honrar a Dios por la vida de todos los hermanos de Aba Misiones que están colaborando cada año, cada mes están ahí. Y gracias a Dios por la iglesia que también es generosa al dar para que todo esto se lleve a cabo, y damos gracias a Dios por eso. Y bien, vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy. Estamos con nuestra serie que se llama La Verdadera Historia. Estamos meditando y observando algunos versos de la Biblia que nos hablan acerca del nacimiento de Jesús y lo que esto implica para nosotros como iglesia. El misterio de que Dios se haya hecho un hombre es una de las cosas más asombrosas, si no lo más asombroso que ha sucedido en el universo. Y yo creo que no basta con que solamente en la temporada de Navidad lo meditemos. Esto es algo que debe ser una contemplación de nuestra vida siempre. Pero qué buena oportunidad que este mes donde celebramos en casa con las familias, nuestro centro sea Cristo, y que estemos bien atentos a reconocer que el verdadero significado de la Navidad es que Dios hizo un hombre y nos dio salvación a través de eso. Amén. Así que quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a leer esto, oramos y entramos de lleno. Juan 5:39, Jesús le está hablando a sus discípulos, pero también le está hablando a algunos fariseos, a gente que se oponía a su doctrina. Y Jesús dice estas palabras: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos esta revelación, encontramos ese propósito que tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque hoy, gracias a esa salvación, hoy podemos ser tus hijos, pertenecer a tu pueblo. Y Señor, yo te pido que hoy abra nuestros ojos, abra nuestros oídos espirituales y podamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este verso que leímos hace un momento, Jesús está apuntando hacia el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice las escrituras hablan de mí, Él se está refiriendo específicamente a lo que hablaron los profetas, a las cosas que sucedieron con los patriarcas, al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Jesús está diciendo esta verdad: toda la Biblia habla de mí, todo lo que se escribió habla de mí. Hermanos, la realidad es que la Biblia entera, estos 66 libros que nosotros tenemos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tienen un tema central: la persona de Jesucristo. La cuestión es esta: en el Antiguo Testamento nunca vamos a ver la palabra Jesús, ¿sí?
Es más, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, no vas a encontrar la palabra Mesías quizá. Eso lo vas a encontrar hasta los profetas. Pero sí vamos a poder ver a Jesús en toda la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento en sombras, tipos y figuras. ¿Qué es esto de las sombras, tipos y figuras? Bueno, es una manera en la que Dios se ha revelado a los hombres. Por ejemplo, cuando ves la historia de David, la historia realmente no se trata de David en sí, aunque es un texto que está relatando una historia, sino que David es un tipo de Cristo, ¿sí? Jesús es ese verdadero David que derrota al gigante del pecado y de la condenación. Nosotros realmente somos el pueblo que estaba atemorizado cuando Goliat salía y condenaba al pueblo, pero hubo alguien que se levantó, Jesucristo, venciendo la muerte, al infierno y al pecado, y nos dio vida y nos dio victoria. Por ejemplo, más atrás, si nos vamos a los patriarcas, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo para ver si creía en él, él sube al monte y está a punto de sacrificar a su hijo, y de repente entre los arbustos aparece un corderito. Ese corderito es sombra y figura de Jesús, ¿sí? Y así en todo el Antiguo Testamento podemos ver sombras y figuras, tipos de Jesús, porque si hay un tema que tiene la Biblia, ese es Cristo y el plan de salvación que Dios tiene a través de él para salvar y redimir a la humanidad. Entonces los profetas, en este caso, hablaron acerca del nacimiento de Jesús, hablaron acerca de la salvación de Dios, aunque ellos no sabían exactamente cómo iba a ocurrir, aunque ellos no sabían exactamente en qué tiempo iba a venir. Ellos fueron instrumentos de parte de Dios para hablar al pueblo y para hablarnos a nosotros ahora que conocemos estas profecías. El domingo pasado estuvimos estudiando la profecía de Isaías capítulo 9. Hoy vamos a ver 3 profecías que hablan y apuntan acerca de la venida del Salvador, del nacimiento de Jesús, y vamos a ir observando poco a poco algunas cosas que me gustaría que detalláramos y maravillarnos ante la obra y el plan de Dios para redimirnos. La primera profecía que vamos a ver está en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Sí, Miqueas es un nombre de la Biblia, Algunos dicen Miqueas, sí, ahí aparece. Está despuesito de Jonás, es el siguiente libro después de Jonás, es el profeta Miqueas. Y mientras lo encuentras y lo estás buscando, Miqueas fue un contemporáneo de Isaías. Miqueas profetizó, al igual que Isaías, juicio sobre la nación de Israel a causa de su idolatría y su rebelión en contra de Dios mismo. Entonces cuando tú lees Miqueas, es un libro muy severo en cuanto a lo que iba a sucederle a Israel. Pero en medio del juicio y en medio de la condenación por el pecado, Dios trae esperanza. Dios habla acerca de salvación. Dios profetiza a través de Miqueas dónde iba a nacer este Salvador. Y dice Miqueas capítulo 5 verso 2, dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahora, esta profecía se cumple en Mateo capítulo 2 versículos 5 al 6, cuando los reyes de Oriente, siguiendo la estrella, llegaron a Jerusalén y preguntaron a Herodes: oye, ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? Y Herodes, sorprendido, molesto porque le dan esto de el rey de los judíos, siendo el rey, y va y le pregunta a los sabios que él tenía como rey: ¿dónde está profetizado esto? Y los sabios del reino de Herodes le dicen: en Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y entonces describen la profecía en el versículo 6 de Mateo 2. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Aquí vemos el cumplimiento, cómo Dios escogió de entre todas las ciudades y pueblos que de Belén, una muy pequeña ciudad, naciera el que iba a ser el gobernante no solo de Israel, sino el gobernante de todo el universo. Y creo que aquí vemos un patrón de cómo Dios hace las cosas. Si observamos las escrituras, nos damos cuenta que Dios siempre elige de lo vil y lo menospreciado. Dios elige de lo pequeño para avergonzar a lo grande. Dios elige de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge al humilde por encima del soberbio. Vemos que este es un obrar de Dios constante.
De hecho, no sé si tú recuerdas las bienaventuranzas de Mateo 5 que vimos hace unos meses atrás. La primer bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En un mundo que alaba a los poderosos, a los grandes, a los fuertes, Dios está en búsqueda de un corazón que se humille delante de Él, de un corazón que lo pueda reconocer a Él. No un corazón perfecto, más bien un corazón que reconoce su imperfección. Y aquí en esta profecía podemos ver que Dios pudo haber escogido Jerusalén, Dios pudo haber escogido Egipto, la metrópolis de ese tiempo, pero Dios escoge una muy pequeña ciudad para que ahí naciera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora es interesante esto porque Belén, su traducción es casa del pan, y la palabra Efrata significa fructífero. Jesús nace en la casa del pan fructífera. Y qué maravilloso es esto, porque nosotros sabemos que nuestros corazones pecaminosos no pueden producir por sí mismos fruto que agrade a Dios. Pero de Belén, de la casa del pan, nacería aquel que iba a conquistar nuestros corazones con su amor, iba a derramar su sangre en la cruz y nos iba ahora a poder hacer instrumentos en sus manos para que pudiéramos dar fruto en Cristo Jesús. Él dijo: separados de mí nada pueden hacer, pero permaneciendo en el Señor, esos llevan mucho fruto, dice la Escritura. Ahora, me encanta esto porque la profecía incluye esta parte de hablar de la deidad de este personaje que nacería en Belén. Dice: no obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Aquí está apuntando Miqueas a que este Mesías, este rey que nacería, este Salvador que nacería, sería preexistente a ese nacimiento. O sea, su comienzo no es en Belén. Aunque nació físicamente en Belén, su comienzo no es ahí. Su origen es desde la eternidad. Qué maravilloso esto, porque nos muestra la gloria de Jesús, que Él es mucho más que un simple hombre. Ciertamente Él tomó un cuerpo humano, pero Él es más que un hombre. También nos muestra el amor de Jesús, porque Él estuvo en el seno del Padre en la eternidad sin ninguna necesidad de hacerse un hombre, pero Él lo quiso hacer para poder venir a morir por nosotros. Y en eso vemos el amor asombroso de Dios por nosotros. También nos muestra la naturaleza de Jesús. Él es la segunda persona de la Trinidad Divina que agregaría esta nueva naturaleza para tenerla para siempre. Hermanos, el día que lleguemos delante de la presencia de Dios, vamos a ver a Jesucristo, y Jesucristo será semejante a nosotros y nosotros seremos semejantes a Él, porque Él mantiene esta forma humana en un cuerpo glorificado. Pero también esto del origen de la eternidad nos muestra la simpatía de Jesús por nosotros, por los seres humanos, porque Él se hace un hombre también para podernos entender, para compadecerse de nosotros. Qué maravillosa profecía. Nacería en Belén, sería un gobernante para Israel, pero este gobernante sería como ningún otro. Sería alguien que no tiene su origen en su nacimiento natural, sino alguien que preexistió desde la eternidad, porque este gobernante es Dios mismo hecho un hombre. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Ahora, la segunda profecía que vamos a analizar hoy es Isaías 7:14. Es una de las profecías más conocidas. Yo creo que todos en algún momento la hemos escuchado o la has puesto en una imagen de Facebook o de Instagram. Y dice Isaías capítulo 7 versículo 14: muy bien, dice, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? Todos la hemos escuchado, Dios con nosotros. Ahora, lo que es muy interesante es ver el contexto en el que esta profecía vino. En este contexto histórico, el rey Acaz estaba gobernando Judá. Para este momento de la historia de Israel, el reino se había dividido en dos, en Israel y Judá. Cada uno tenía su propio rey, y los dos reyes del pueblo de Dios estaban haciendo lo malo delante de Dios.
totalmente separados de Dios. Inclusive el rey Acaz fue uno de los peores reyes. El rey Acaz dio a sus hijos a Moloc. Dar a sus hijos a Moloc era que nacían los hijos y los echaban al fuego, sacrificándose a los demonios. Siendo alguien que conocía y sabía del pueblo de Dios, hizo esto. El rey Acaz fue un hombre hipócrita, fue un hombre que no le temió a Dios, sino le temió a los hombres. Y en este momento específico en el que la profecía viene, el rey Acaz estaba muy temeroso porque había recibido una noticia muy alarmante. Israel, el reino, la segunda parte del reino, por así decirlo, se había asociado con los sirios, para ir a atacar a Jerusalén y sitiarla y tomarla. Entonces el rey Acaz, en lugar de confiar en Dios, hizo una sociedad con los asirios. Y esto le costó al pueblo, porque el hacer una sociedad con los asirios representaba que ellos tenían que tomar todo lo que ellos adoraban, los dioses que ellos adoraban. Judá los tenía que tomar. De hecho, históricamente lo que hizo el rey Acaz fue ir hacia donde estaba el rey de los asirios y copió el modelo de adoración de ellos y lo introdujo a la nación de Judá. Imagínate esa abominación, imagínate esa clase de blasfemia para Dios. Pues eso hizo el rey Acaz. Pero en este momento Isaías está confrontando a Acaz y le está diciendo que no debe confiar en esa sociedad, sino debe de confiar en Dios. Debe poner su esperanza en Dios. Pero este hombre hizo todo lo contrario a lo que el profeta le dijo. Lo sorprendente de esto es que a pesar de ese contexto, Dios envía esta profecía dando esperanza de lo que acontecería en el futuro. Y ahora sí lo podemos leer. Dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Qué interesante, ¿no? El rey Acaz no estaba confiando en Dios, no estaba confiando que Dios estaba con ellos. Quizás estas noticias le habían volado la cabeza y lo habían hecho estar tembloroso durante días, semanas. Y esto lo llevó a no confiar en Dios. Lo llevó a querer hacer una sociedad con el hombre, pensando que el hombre podía librarlo de esto. Pero la profecía dice: Emmanuel, Dios ha prometido estar con nosotros. Qué maravilloso este título. Sabemos que no es un nombre de pila, porque no hay ninguna otra escritura donde a Jesús se le llame Emmanuel. Solamente en esta profecía, porque no es un nombre de pila, sino es un título que habla de lo que Él representa. Jesús es Dios con nosotros. Y para agregarlo más, nosotros también ahora estamos en Él, gracias al Espíritu Santo. Y esto de Dios con nosotros nos recuerda cuál es el plan de Dios desde el inicio. Dios en el jardín del Edén hizo a un hombre y una mujer para estar con ellos, para convivir con ellos, para tener comunión, para que el hombre lo conociera y lo amara y pudiera maravillarse ante su creador. Sabemos que las cosas no terminaron bien. Sabemos que el hombre fue expulsado del Edén. Pero Dios llamó a un hombre llamado Abraham, un hombre que no conocía a Dios, era un hombre pagano, era un hombre que no sabía realmente quién era Dios. Pero Dios se reveló a su vida y le dijo: Abraham, ¿sabes qué? Yo te he escogido para hacer de ti una gran nación. Yo voy a hacer una nación para mí a través de tu simiente, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Después de Abraham vinieron los patriarcas, como Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, quien fue Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Y vemos en cada historia de estos patriarcas la fidelidad de Dios, cómo Él mantiene su promesa a pesar de la multitud de pecados y errores que estos hombres cometieron. Después de esto pasaron años. Hubo un tiempo donde estuvieron 400 años siendo esclavos de los egipcios, y Dios levanta a Moisés y le dice: Moisés, tú vas a ser el libertador de este pueblo. Y Dios empieza a tratar con Moisés, liberta al pueblo a través de Moisés y los envía al desierto. Y en el desierto Dios le dice: Moisés, vas a levantar un tabernáculo, vas a levantar unas tiendas de campaña, y ahí vas a poner un lugar especial para mí. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Vas a construir un cofre de madera de acacia con incrustaciones de oro, y ahí vas a meterle adentro de esa caja la vara de Aarón que reverdeció, que tipifica a Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Y luego dice: vas a poner ahí también las tablas de los 10 mandamientos en piedra, porque también Jesús es el verbo que se hizo, el verbo que se encarnó y se hizo hombre. Pero también vas a poner el maná que cayó del cielo, porque Cristo
Es ese maná que cayó del cielo, es ese pan del cielo que descendió, del cual si lo comemos no vamos a tener hambre más. Y todo eso tipificaba a Jesús. Iba a estar en esa caja, en el centro del campamento. Todos los demás de las tribus de Israel estaban alrededor de ese campamento, porque Dios está demostrando ahí que Él quiere estar con su iglesia, Él quiere estar con su pueblo, Él quiere estar con su gente. Después llega Salomón. Ya no es necesario un tabernáculo, ahora se construye un templo muy portentoso, lleno de oro, grande. Fue una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Y entonces está igual esa caja ahí en el centro, en el lugar santísimo, donde una vez el sacerdote entraba y ofrecía sacrificios a Dios. Y Dios una vez más representando que Él quiere estar con su pueblo. Ahora el templo fue destruido, ya no existe tal cosa, porque Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas. Ahora Dios habita en templos de carne y hueso, como tú y como yo. Ahora la presencia de Jesús mismo es una realidad en la vida de su iglesia. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos esas vasijas donde Cristo mismo ha entrado, ha hecho presencia. Porque justamente Dios cumple esta promesa de ser Emmanuel, Dios con nosotros y Dios en nosotros, hermanos. Dios está dentro de su iglesia, Dios está dentro de ti. El hermano que tú tienes a un lado tiene algo de Jesús que tú necesitas, y tú tienes algo de Jesús que Él necesita. Una mano no le puede decir a un pie, no te necesito. Todos estamos unidos por un mismo espíritu y tenemos al Espíritu de Cristo dentro de nosotros, y ahí también se cumple que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No solamente es que Él vino hace más de 2000 años y, como dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. No, eso es asombroso y maravilloso, pero ahora la realidad para nosotros es que Dios mismo vive dentro de nosotros. La salvación que tenemos no solamente se trata de un escape de la condenación para ir al infierno. La salvación también tiene que ver con que Dios mismo está dentro de ti. La vida de Dios mismo, Jesucristo mismo, habita en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia. Hermanos, cuando nos vamos de este lugar, la presencia de Dios no se queda aquí. Vuelvo a repetírtelo, como dicen Hechos, Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas. Este lugar que tú ves arriba no es el lugar santísimo, es una plataforma muy resistente, por cierto. Esto no son los atrios, no. Ese modelo de adoración del Antiguo Testamento ya no existe más. Ahora tú y yo somos el templo de Dios. Ahora tú y yo al mismo tiempo nos ofrecemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, con nuestros labios, con nuestra vida misma, con nuestros miembros. Se los ofrecemos a Dios, reconociendo que Él es dueño de todas las cosas. En la iglesia donde yo crecí, así nos decían: no te subas a la plataforma con tenis porque te va a caer un rayo, porque es un lugar santísimo. Y yo entiendo que debemos de tener respeto, pero una cosa es decir, hay que estar presentables o tener respeto, y otra cosa es decir, te va a caer un rayo porque es un lugar santísimo. Ahora, si este fuera el lugar santísimo, entonces ¿para qué murió Cristo? Porque si estuviéramos en el antiguo pacto, tendríamos que seguir ofreciendo sacrificios de animales, pero eso ya cesó. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Cristo entró una sola vez y para siempre, para perfeccionar a los santificados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tercera profecía que vamos a analizar hoy, Isaías 11, versículo 1 al 9, y vamos a leerlo en dos partes. Primero del 1 al 5. Isaías 11, versículo 1 al 9. El contexto es el mismo: juicio y esperanza. Juicio y esperanza. A la nación de Israel la iban a conquistar los asirios, los babilónicos y por último los romanos la iban a conquistar. Y ese juicio era por una razón muy específica: su desobediencia a Dios y al haberle dado la espalda al Señor. Ahora, en medio de este juicio y de esta destrucción devastadora que iba a venir, Dios prometió que Él iba a talar y a podar esos árboles. ¿A qué se refería el Señor en el capítulo 10? Tú lo puedes leer en casa.
que toda soberbia del hombre el Señor le iba a aplastar. Y no sé, viene a mi mente como esta imagen de una guerra en un campo de guerra donde antes a lo mejor era un bosque frondoso y después de la guerra solamente quedan algunos tallos de árboles o quedan algunos troncos de árboles con cenizas y a lo mejor saliendo humo, y creo que esa es una imagen muy, muy triste, muy deplorable. Pues algo muy similar iba a pasar con el pueblo de Israel después de estas invasiones devastadoras. Pero en medio de eso Dios promete esperanza y Dios promete que su plan iba a seguir a pesar de esa imagen tan devastadora. Dice el versículo 1: del tocón de la familia de David saldrá un brote. La palabra tocón es un tronco, ¿sí?, de madera. Dice, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Ahora, ¿por qué un tronco? Bueno, después de este juicio, definitivamente el pueblo iba a ser sacudido, golpeado. Como decía hace un momento, iba a haber un panorama muy triste y oscuro que cualquier hombre podría decir, nada más va a salir de ahí. Ya todo está perdido. Pero de ahí, la promesa es que de ese tronco de la familia de David, nosotros sabemos que Dios le prometió al rey David que de su descendencia, de su familia, iba a nacer el rey de los siglos. O sea, que de David, de su descendencia, de su linaje, iba a nacer Jesucristo el Mesías, que iba a reinar para siempre. Ahora, si tú y yo nos vamos a Mateo, vamos a encontrar en la genealogía de Jesús que evidentemente los papás de Jesús provenían de la generación o de la simiente del rey David. Por lo tanto, Jesús es ese heredero al trono que Dios prometió a David. Pero quiero que veas esta imagen contrastante. Aquí lo ve como un tronco después de una gran poda, después de una catástrofe, pero es de la familia de David. Sí es del linaje que Dios prometió. Sí es algo de lo que Dios había dicho a David. Y dice, saldrá un brote. Mira, hace unos años un compañero de trabajo mío ahí en la escuela sembró unos árboles de moras. Él tiene muy buena mano. De verdad, pocas personas yo he conocido con esa mano para sembrar. Había un solo árbol de moras que de ahí comíamos todos porque estaban muy ricas las moras. Yo trabajo cerca del valle y hay buena tierra ahí. Pero mi compañero lo que hacía es que cuando las ramas ya estaban llenas de moras, arrancaba unas cuantas, unas ramas largas. Después de sacar esas ramas, las azotaba al suelo para quitarle las moras y las plantaba así en la tierra, así con poquita agua, las sembraba. Y yo en mi mente decía, la primera vez yo dije, está loco mi amigo. O sea, esas ramas ya sin frutos y nada, ¿qué van a andar dando? O sea, ¿por qué no siembra la semilla? Y él me decía, van a dar. Me decía Pantoja, van a dar, Pantoja, me decía. Y yo, no van a dar. Sí van a dar. Y sí nadó. No es cierto. Mal chiste. Entonces, estaba muy serios. Las plantó ahí, las empezó a regar. Al primer mes se secaron. Feo, aquella cosa, quedaron así, tiesas las hojitas, las pocas hojas que tenía. Hermanos, pero pasaron 3 meses y aquella cosa empezó a agarrar. A los 8 meses ya estábamos comiendo moras de ese árbol, de esa planta. Así creció. Al principio yo no miraba ninguna esperanza porque estaban sembradas pelonas así, los puros palos parados. Pero recuerdo muy bien cuando la primera vez que le salió una ramita, así un brotecito verde, y esa fue la esperanza de vida que iban a dar. De la misma manera, cualquier persona al ver a los judíos podría decir, de este pueblo ya no va a salir nada. Dios los ha abandonado para siempre. Porque vinieron los asirios, vinieron los romanos, los aplastaron. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Y de la familia que Dios prometió, de la familia de David, salió un brotecito. Un retoño, dice, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. El tronco parecía muerto, pero no estaba muerto, estaba bien vivo. Agarró con todo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 2 describe el carácter de este retoño. El versículo 2 describe el poder del Espíritu Santo en la vida de ese retoño.
No estaba muerto, estaba súper vivo. Dice el verso 2, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Cuántos han visto un candelabro que usan los judíos que tiene 7 ramificaciones? Esas 7 ramificaciones representan lo que el Apocalipsis dice, los 7 espíritus del Señor. No es que haya 7 espíritus santos, lo que está describiendo es que hay 7 manifestaciones visibles del Espíritu de Dios, según Isaías 11 y según los evangelios y según Apocalipsis también. Hay 7 maneras muy específicas en las que el Espíritu Santo se ha manifestado. Ahora, nosotros sabemos que de quien se está hablando aquí, este retoño, este brote, es Cristo Jesús, la simiente de David, ¿sí? Pero también dice que reposaría sobre él el Espíritu del Señor. Este candelabro del que te hablo, que obviamente tiene 7 ramificaciones, hay una en el centro, 3 a la derecha, 3 a la izquierda. La primera del centro es tipificada por esto, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Jesús no vendría en una situación fuera de la obra del Espíritu Santo. Todo lo que él hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 35, si no me equivoco, dice que Jesucristo anduvo sanando enfermos, anduvo echando fuera demonios, y todo lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que él venció a Satanás con la misma palabra y salió de ahí lleno del Espíritu Santo. Hermanos, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Espíritu Santo le había dicho a Juan que aquel sobre el cual él viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Mesías, ese era realmente el Señor. Y eso pasó. Cuando Jesús descendió a las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, se abrieron los cielos y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y entonces Juan lo pudo identificar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, hermanos, estuvo lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso modelo. Lo que la iglesia necesita, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, hermanos, es estar lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo repose sobre nosotros con su poder. Nada es imposible. Cuando yo me veo a mí mismo, hermanos, yo veo tantas imposibilidades. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, hermanos, nada es imposible. Tú y yo fuimos diseñados para estar llenos del Espíritu Santo. Jesucristo comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace pensar que no lo necesitamos? ¿Sientes en tu ministerio, en tu vida cristiana, que no das fruto, que no puedes seguir, que solamente en tu vida hay tropiezo tras tropiezo tras tropiezo? Hermano, eso solamente es síntoma que lo estás haciendo en tus fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, al igual que en la vida de Cristo. Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1, cuando él le dice a la iglesia: por esta causa doblo mis rodillas, para que el Señor les dé espíritu de conocimiento y sabiduría, para que sepan, dice Pablo, la esperanza a la que han sido llamados, la herencia que ustedes tienen con todos los santos. Y escucha esto: y el supereminente poder que habitó en Cristo resucitando de los muertos y que ahora habita en ustedes. El mismo Espíritu Santo que obró en la persona de nuestro Señor es el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos, hermanos. Es el mismo poder que tú y yo tenemos dentro de nosotros para poder vencer el pecado y para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. No estamos solos. Recuerda lo que Jesús dijo antes de partir a sus discípulos: no los voy a dejar solos, les enviaré a otro consolador, a otro que estará con ustedes siempre. No olvides, iglesia, no lo olvides. Tenemos al Espíritu Santo. Pero te decía hace un momento que reposaría sobre él el Espíritu Santo y habría dones que serían evidentes en la vida de nuestro Señor. Y el cumplimiento de eso está en el Nuevo Testamento, específicamente, hermanos, en los evangelios. Dice, por ejemplo, el espíritu de sabiduría y de entendimiento. Hermanos, Cristo mismo es la sabiduría de Dios. Todo lo que él dijo fue sazonado. Todo lo que él dijo proféticamente, alegóricamente, escrituralmente, hermano, era la sabiduría misma de Dios. La misma sabiduría con la que Dios creó y le dio orden al universo.
hermanos, fue la misma boca que Jesús usó para hablarle a sus discípulos, para hablarle inclusive a los que se oponían a su doctrina y a su enseñanza. Vimos claramente que las palabras del Señor siempre fueron con sabiduría, pero también dice de entendimiento. El Señor tenía esta inteligencia que nadie más ha tenido. El Señor no solamente miraba o escuchaba las palabras de las personas, sino que Dios escudriña el corazón. Jesús pudo identificar la falsedad de los fariseos, y aunque le quisieron poner muchas trampas para que él mismo se contradijera, Jesús siempre habló con la verdad y no pudieron ponerle un 4 a Jesús nunca, porque el Espíritu Santo reposaba sobre él, hermanos. También el espíritu de consejo y de poder. Jesucristo es el admirable consejero. ¿Recuerdas el domingo pasado? Todas sus palabras nos conducen verdaderamente a la verdad, porque Él mismo es la verdad. Y Jesús habló esta palabra que traía autoridad y pudo convencer a los más duros. ¿Recuerdas a Nicodemo? Este hombre que buscó a Jesús de noche y que después lo vemos en los evangelios de alguna manera, a lo mejor a escondidas, pero ya como parte de los discípulos o como parte de aquellos seguidores de Jesús. Ahora, el espíritu de poder. Jesús resucitó muertos, Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a los enfermos, aún a aquellos que estaban ya desahuciados, o como aquel endemoniado gadareno que estaba encadenado y que estaba a las afueras de la ciudad porque nadie podía contenerlo. Jesús se para enfrente de él y los mismos demonios le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Qué irónico, ¿no? Que a veces nosotros no lo reconocemos, pero los mismos demonios saben quién es el Señor. Y Jesús los echa fuera y los envía a unos cerdos. Y sabemos la historia: los cerdos se descontrolan y se caen a un acantilado. Pero vemos ahí que el Señor obró con poder, hermanos. El espíritu de conocimiento y sobre todo el espíritu de temor al Señor. Jesús no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él se sujetó, como lo vimos el domingo pasado, no solamente en una cuestión física al crecimiento biológico natural de un hombre, sino que hablando en su corazón, en su mente, Él se sujetó a la voluntad de su Padre. Él vino completamente como un siervo y se sometió completamente a su Padre. Qué ejemplo tan grande tenemos del Señor. Pero todo esto es posible porque el Espíritu del Señor reposaba sobre Él. ¿Sabes cómo es la manera en la que tú y yo vamos a vencer en esta vida y vamos a caminar y crecer y madurar en el Señor y avanzar? Por el Espíritu Santo que reposa sobre nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces que se nos olvida. A veces que pensamos que la vida cristiana solamente es una manera nueva de tener mejores hábitos, ¿no? A veces pensamos que la vida cristiana solamente es una especie como de nueva religión que está de moda. Hermanos, la vida cristiana es una vida rendida a Cristo en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Es en el poder del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 3 empieza a describir algo que va a empezar a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Del versículo 1 al 3 estamos hablando de la primera venida de Cristo. Pero a partir del versículo 3 empezamos a ver cuestiones acerca de su segunda venida. Y esto está súper interesante. Dice: Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Habla de Jesús como un juez, como el verdadero juez. Versículo 6. En ese día, dice, el lobo y el cordero vivirán juntos. El leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos.
La vaca pastará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Esta profecía, como te decía hace un momento, no solamente está apuntando a la primera venida de Jesús, sino también está hablando de la segunda venida, cuando el Señor venga por segunda vez. Porque sí sabes que el Señor viene por segunda vez, ¿verdad? Cuando Él venga por segunda vez, Él no solamente viene a redimir personas como tú y yo, Él viene a redimir toda la creación. Si tú recuerdas en el Génesis, por causa del pecado, la tierra misma fue maldecida. Y aquí vemos una reestructuración, una renovación, una regeneración a toda la creación. La cadena alimenticia como la conocemos no será igual. Será como en el origen, será como en el principio. Me llama mucho la atención sobre todo la parte de que el niño meterá su mano donde están las cobras, donde están las víboras, y no les hará daño. Si Dios le había dicho a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, tú le vas a herir en el talón y la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo ya no habrá pecado, de cómo ya no habrá este tema de maldición. Toda la creación será redimida por el poder de este gran Mesías, por el poder de este gran Salvador. ¿Puedes imaginarlo? Es asombroso. No solamente está hablando de nuestra salvación a través de Cristo, sino de cómo la tierra misma, como tú y yo la conocemos, cambiará. El cielo y la tierra como lo conocemos pasará, y una nueva creación se establecerá gracias a este Rey, y toda la tierra será redimida por el poder de nuestro Señor, hermanos. Yo no sé si tú creas esto que estoy hablando, pero yo espero que sí, porque una realidad que todos como hijos de Dios estamos esperando es que este Rey aparezca nuevamente. Y no hace falta ser un erudito para darnos cuenta que lo que Jesús mismo profetizó sobre los últimos tiempos cada vez está más cercano. Mateo 24, Jesús describe algunas cosas que se le llaman señales de parto. O sea, algunas cosas que iban a suceder para que nosotros como discípulos de Jesús pudiéramos darnos cuenta que aunque no fuera el parto en sí, son señales o dolores de parto. Él dijo: van a oír de guerras, rumores de guerras, inclusive habrá terremotos, pestes, hambres, enfermedades. Y hermanos, aunque eso ha sucedido durante muchos siglos, como te decía hace un momento, no hace falta ser tan espiritual para darnos cuenta que definitivamente la maldad en el mundo ha aumentado a niveles que nunca imaginamos. Que ha habido muchas señales en este tiempo que todas apuntan al retorno de nuestro Señor. Miren, cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes que la iglesia no lo recibirá como un ladrón en la noche? Los incrédulos, el mundo, para ellos sí será como un ladrón en la noche. O sea, no se van a dar cuenta ni qué pasó. O sea, va a venir el juicio y ellos no van a estar listos. Pero la iglesia no anda en tinieblas para que nos sorprenda como un ladrón en la noche. La iglesia tiene la luz del Señor, tiene el Espíritu Santo y tiene las Escrituras, que son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y para nosotros estas cosas fueron escritas para que podamos observar, ver y saber que los tiempos se acercan y preparar nuestros corazones para la venida del Señor. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Navidad no solamente es que Jesús nació. Navidad es que Jesús nació, pero Jesús viene pronto. Cada vez que recordamos su nacimiento y su obra, no podemos quitar de la ecuación el evangelio completo. El Rey volverá y establecerá su reino, y reinaremos con Él, y le veremos tal cual es, y seremos como Él es. Y todas las cosas, por el poder de nuestro Señor, regresarán al origen.
Qué maravillosa promesa. Quiero por último darte 3 cosas que podemos aprender al observar estas 3 profecías que estudiamos hoy. La primera de ellas es que definitivamente Dios es el dueño de la historia, que esta es la historia de Dios y no de la de nosotros. Tenemos la terrible tendencia a ponerlos en el centro y pensar que nosotros somos los protagonistas de la historia y que en algún momento Dios hizo parte de esa historia, como un personaje secundario o terciario. Tendemos a contar nuestra vida y decir, bueno, es que yo busqué, yo hice, yo pedí, y perdemos de vista lo que la Biblia nos está enseñando. Dios tiene su historia y nosotros, seres humanos, que no somos más que un pequeño granito de arena en el universo, somos incrustados en la historia de Dios. Dios es el que cuenta su historia. Dios es el creador de la historia. El tiempo le pertenece a Él, las edades, las generaciones, todo es de Él y por Él y para Él. Y nosotros formamos parte de esta gran historia de Dios. Y cuando empezamos y aprendemos a ver la vida desde esta perspectiva, todo cambia. Cuando te quitas tú del centro, dejamos de ser víctimas, dejamos de lamentarnos por cosas que nos pasaron o cosas que a lo mejor vamos a enfrentar en el futuro. Y empezamos a ver todo desde la perspectiva de la soberanía de Dios, de cómo Él está en control de todas las cosas, de cómo Él tiene un plan perfecto, aunque yo no lo entienda. Y ese plan perfecto nadie puede frustrarlo. Hermanos, no fueron los de Babilonia, no fueron los asirios, ni los sirios, ni los romanos. Era el plan de Dios. Y en medio de esto tú puedes ver ese brote, ese retoño, porque nada puede frustrar los planes de Dios. Yo no sé qué tú vivas ahorita. Yo no sé, a lo mejor el 2024 no fue un buen año para ti. O no sé cómo tú lo estés terminando. A lo mejor espiritualmente ha sido tus peores años. A lo mejor te enfermaste, a lo mejor perdiste a alguien. A lo mejor, no sé. Y cuando calificas el año puedes decir, este año no me gustó. Este año quisiera que pasara de largo. Yo no sé. Pero si piensas así, la perspectiva que tienes es que tú estás en el centro y que tú eres el chilo de la película. Y hoy vengo a recordarte con la palabra de Dios que no es así. Dios es el protagonista de tu historia. Dios ha prometido que todo lo que te pasa y lo que pases ayudará para tu bien, para el propósito que Él tiene para ti, no para el que tú tienes, el que Él tiene para ti. Y su propósito es que seas más como Cristo Jesús. Dios quiere recordarte eso hoy. No importa lo que haya venido este año. Es más, no importa lo que venga el año 2025. Claro que yo te deseo muchas bendiciones, pero a veces las bendiciones vienen empaquetadas en formatos que no parecen bendiciones. A veces la bendición viene en el formato de un despido de trabajo. A veces la bendición viene en un formato de un diagnóstico que no esperabas. A veces la bendición viene en el formato de que alguien de tu vida ya no está. Pero los cristianos no vivimos de acuerdo a circunstancias o a lo que sentimos. Los cristianos vivimos de acuerdo a lo que el Señor dice que es. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso. Amén. La segunda cosa es que Dios siempre cumple sus promesas. A pesar del pecado, de la iniquidad del pueblo, Dios les había prometido algo y lo cumplió. Con o sin, Dios siempre cumple sus promesas. Hermanos, Él no puede fallar, si no, no sería Dios. Él no puede equivocarse. Si Dios se equivocara, no sería Dios. Dios es perfecto. Y mira lo que te voy a decir. Tenemos la terrible tendencia de querer que Dios nos dé santo y seña de lo que viene para nuestra vida. Es por eso que de repente aún dentro de la misma iglesia cristiana andamos persiguiendo a la gente, al profeta que viene de África y acá, para que me adivine mi futuro, para que me diga con quién me voy a casar, cómo es, para que me diga qué me va a pasar en el trabajo, y andamos ahí casi que nos lean la mano. Hermanos, te voy a decir algo. Tú no necesitas saber lo que va a pasar mañana. No, tu seguridad no puede provenir de ahí. Ahora, quisiéramos así. Quisiéramos que Dios te diera a través de un sueño, una visión, te dijera 2025 enero, apúntale, mijo. Te llegará un bono que no esperas. El
América será tricampeón. Eso no ocupa profetizarlo, hermanos. El caso es, queremos eso, nuestra alma anhela eso. Pero confiar en el Señor, hermanos, no es confiar en lo que yo quiero que Dios haga. Confiar verdaderamente en el Señor es confiar en quién es Él, su carácter. Hay un montón de cosas que yo no sé que van a pasar. En mi vida misma como pastor, yo no sé qué viene para la iglesia 2025. Pero lo que sí sé es quién es mi Señor. Él es fiel, Él es justo, Él es poderoso, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es paciente, Él es lento para la ira, Él es todopoderoso, Él no desampara la obra de sus manos. Así que aunque yo no sé exactamente qué va a pasar, yo descanso en el carácter de mi Señor. Y a eso has sido llamado tú, como su hijo, como su iglesia. Y por último, si Dios es el que orquesta la historia y es su historia, Él es el protagonista, y si siempre cumple sus promesas, entonces puedes confiar plenamente en el Señor. Puedes poner toda tu confianza en Cristo, puedes poner toda tu fe en Él, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Si esta es la primera vez que tú escuches un mensaje como este, donde Dios está llamando a tu vida a confiar en Él, no endurezcas tu corazón, no cierres tus oídos. Dios quiere que le conozcas, Dios quiere que vengas a Él, y que no importa qué tan alejado o alejada has estado de Dios, no importa inclusive si en el pasado renegaste de Dios, Dios es misericordioso y Él es paciente e insistente. Te recuerdo, nada puede frustrar sus planes. Quizá tú mismo ya te has desechado de Dios porque has visto tu desempeño en la vida y dices: no, Dios no me puede amar así, Dios no me puede aceptar así. Pero déjate sorprender por la gracia de Dios. Dios no es como nosotros. Los humanos nos rendimos a la segunda o a la tercera. La misericordia de Dios es más grande que los mares. La bondad del Señor es más grande que el cielo. Hermanos, estamos delante de la presencia de un Salvador que todo lo puede. Y en esta noche, en esta tarde, el Señor nos está llamando a venir a Él en arrepentimiento, a venir a Él en fe y a entregarnos por completo a Él. Todo lo demás es arena. Todo lo demás donde tú estés confiando, si estás confiando en tu dinero, si estás confiando en tus recursos, estás confiando en tus relaciones, estás confiando en tu salud, en tus talentos, es arena. Eso se va a acabar. Pero los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. No importa lo que venga 2025, tú confías en el Señor, nada falta a los que le temen. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, nunca vuelve vacía. Es poderosa para ser guiados a hacer tu voluntad. Señor, tu palabra nos transforma. Gracias porque nos redarguyes, gracias porque nos corriges, pero gracias también porque nos animas, nos levantas, nos traes esperanza a través de tu gloriosa palabra, Señor. Gracias por tu evangelio. Sigue obrando en nosotros, sigue obrando en la vida de tu iglesia. Y aquellos, Señor, que hoy han escuchado este mensaje, trae fe a sus corazones, que ellos puedan ver, dales ojos para ver tu belleza, para ver tu grandeza, y que caigan rendidos ante este fiel y poderoso Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Cantémosle al Señor, iglesia.